invitar a que vayamos a un pasaje. No es lo que voy a predicar, ni tampoco quiero manipular la escritura para hacer que usted haga algo. Vaya conmigo a Romanos capítulo 11, versículo 33. Estoy seguro que, así como externaron nuestros hermanos que empezaron a dar testimonio, muchos hemos visto en las redes, incluso ya mensajes anuncios, o no lo sé cómo podemos llamarle, donde hablan sobre la venida de Cristo, por los acontecimientos que se han suscitado. Estoy seguro que usted se pregunta por qué hay tanto terremoto, por qué hay tantos huracanes. Incluso hay información en las redes que solamente alimenta nuestro morbo, hace que nosotros pensemos cosas que no son apropiadas como creyentes. Y dice la escritura ahí en Romanos capítulo 11. No voy a explicar ni dar una explicación a lo que está sucediendo, y tampoco quiero manipularle a hacer algo que vaya en contra de la misma palabra. Pero este pasaje, cada vez que alguien me pregunta algo que no sé responder, se lo comparto, porque de igual manera el apóstol Pablo lo comparte de esta manera, y dice así en Romanos capítulo 11, versículo 33: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio al primero para que le fuese recompensado? Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. De manera más sencilla, ¿quiénes somos nosotros para preguntarle a Dios por qué haces tal o cual cosa? El apóstol Pablo solamente se restringe a decir: porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. O sea, es tan grande el conocimiento de Dios que no podemos entenderlo. Escúchelo bien, mi hermano. No puede usted encontrar razón en esta mente tan finita. Y más aparte, esto hay que añadirle, esta mente que ha sido afectada por el pecado. No podemos encontrar una razón que nos aplaque esta mente deseosa de saber grandes misterios y una explicación a todo. Entonces, si no sabemos, nuestra actitud como hijos de Dios debe ser darle la honra y la gloria, porque Dios es un ser perfecto que no se equivoca, y todo lo que Él hace, no hay mal en Él, aunque para nuestra perspectiva humana y caída sea pecaminoso. Aún Satanás, aún la pérdida de vidas humanas, los cientos de muertos, aún en todo eso, Dios no es malo. Todo es para su honra y su gloria. Entendámoslo de esa manera. Ahora, que Dios nos incita también a ayudar, y primeramente con la proclamación del Evangelio, es muy cierto, es muy cierto. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es proclamar el Evangelio en medio de esta situación de aflicción, de desconcierto, en medio de esta situación de desconfianza. Necesitamos compartir el Evangelio, y si una manera es de compartir el Evangelio y llegar a esas personas que tanto necesitan, llevando víveres, de alimento y todo lo que necesitan, llevémoslo. Y muchas veces nos preguntamos, y esa es una enseñanza que he aprendido hace 17 años de un maestro que no se me olvida, y yo creo que tuvo mucha influencia sobre nosotros, porque hasta este momento no se nos olvida, y yo creo que aquí hay unos compañeros que me van a dar la razón. El pastor siempre se pregunta por qué en la congregación, cuando se hace un llamado a que ayuden, apoyen, ¿por qué no hay respuesta? Solamente y así lo decía, solamente es el pastor y los 5 gatos locos que siempre están ahí. ¿Por qué no hay esa respuesta? ¿Saben qué radica eso? Vamos ahora sí al pasaje, y qué bueno que usé esta introducción. Vamos ahora sí a Efesios capítulo 5. Y no se sienta regañado, hermano. No le estoy incitando, motivando o regañándole, porque esas son algunas acusaciones de algunos de ustedes que siempre predico regañando, ¿verdad? Con mucho coraje, pero no, ¿sí? Esa es mi personalidad, ¿sí?
de ser complacido, de ser gañón. Dice ahí en el capítulo 5, vamos a leer el versículo 6. Dice, nadie os engañe, Efesios 5, versículo 6, con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es, que dice, agradable al Señor. Hace un momento, pensando y escuchando todo lo que hacíamos durante este culto de adoración, ¿por qué es necesario que se pare alguien e incite a dar? Y no lo sé, si por lo menos yo lo he dado y lo reconozco, pero no sé si se ha recolectado víveres, no lo sé, no lo veo, porque cuando a veces se recolectaba con los juguetes, ahí se veía un montón de juguetes, ¿recuerda? Pero ahora no lo veo, no lo sé si lo están almacenando, pero preguntándome, Señor, ¿por qué la congregación no da? ¿Por qué no se da esa respuesta? Entonces él prontamente me contestó, dijo, ¿de qué vas a hablar? De la llenura del Espíritu. Ese es el tema de hoy, la llenura del Espíritu. Pero esa llenura del Espíritu, esa enseñanza se encuentra en un contexto donde Pablo, en los pasajes que acabo de leer, está haciendo un contraste entre el mundo y el cristiano. El mundo y el cristiano. Y en este momento le está diciendo a los creyentes que usted recuerda que cuando vimos el primer sermón de la carta a los Efesios, Éfeso era una ciudad romana, una colonia romana, donde era muy sincretista, muy politeísta. ¿Qué significa esto? Que tenían muchos dioses. Y quizás una de las razones por las cuales Pablo se introduce para hablar de la llenura del Espíritu Santo es porque usaban el vino. Ahí en el versículo de Jesús vamos a tomar el tema del vino. Usaban el vino en una celebración pagana para causar euforia y para causar una conexión con los dioses, un éxtasis, algo místico, algo esotérico. Por eso el apóstol Pablo dice, no os embriaguéis con vino. Pero no es la primera vez que está haciendo mención de una celebridad, de algo pagano. Lo está haciendo desde el primer versículo, cuando dice, ser pues imitadores de Dios como hijos amados. Pero ¿cómo puede un hijo de Dios ser imitador de Dios? La respuesta está en el versículo 18. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Un hijo de Dios puede imitar a Dios siempre y cuando es lleno del Espíritu. Y eso es lo que sucede muchas veces en nuestras congregaciones. ¿Por qué no podemos comprobar lo que es agradable a Dios? ¿Por qué no lo podemos comprobar? Como lo leí en el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. ¿Por qué no lo comprobamos? Porque no somos llenos del Espíritu. No andamos en el Espíritu. Y para empezar, no sé si todos pertenezcamos al reino de los cielos. ¿Usted ya se preguntó eso? ¿Usted pertenece o es ciudadano del reino de los cielos? Hágase la pregunta. Porque si es usted ciudadano del reino de los cielos, entonces el siguiente paso es ser lleno del Espíritu de Dios. Entonces, he ahí la respuesta después de 17 años después de este maestro. ¿Por qué solamente el pastor y los 5 gatos locos solamente son los que están haciendo todo el argüende para recolectar y esto y lo otro? Pues porque tal vez la mayoría, ojo hermanos, no estoy acusando, tal vez la ignorancia o el desconocimiento de un punto nos lleve a no hacerlo. No estoy diciendo que sea su caso, pero es una respuesta que nos puede aplacar. ¿Por qué no hay respuesta? ¿Por qué no vamos allá? ¿Usted recuerda la introducción que di en el primer sermón? ¿Qué es lo que caracteriza esta cultura, esta civilización actual? Hay 2 características, el individualismo y el consumismo. El individualismo se caracteriza porque la persona solamente le funciona lo que a él le funciona. Entonces, no hay algo bueno
no hay algo malo, no es absoluto. ¿Qué significa esto? Que para él lo bueno es de acuerdo a su perspectiva. Aunque esto sea meramente malo, y lo declara la Escritura, si eso malo le funciona a esa persona, para él es bueno. No hay absolutos, es relativo. Y el consumismo, que se caracteriza solamente por satisfacer sus propios deseos, por ser egocéntricos. Y esa tendencia está infestada o está contaminando nuestras iglesias, donde solamente creyentes se sientan, donde están ustedes para recibir lo que se preparó para ustedes, cuando en un culto del Señor, ¿para quién es? Para Él, es ir a dar a Él, y si una forma de darle a Él es cuando se anuncie algo así como lo que apareció la semana pasada en las redes, de que este va a ser un centro de acopio. Entonces, si una forma es de adorar a Dios, es para Él, es dando de lo poco o mucho que hemos recibido, ¿o no? Déjeme decirle, mi hermano, no estoy acudiendo al humanismo, para nada, no estoy acudiendo, no quiero ir al humanismo, porque eso no es conforme a la Escritura, eso no es lo que predica la Escritura. Y me llama la atención el primer versículo que dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad, en el versículo 2, en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, a ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Es decir, ¿qué es lo que caracteriza a los hijos de Dios? El amor divino, el amor ágape, el amor sacrificial. ¿Quién nos dio de ese amor para que nosotros pudiéramos amar conforme a ese amor? Cristo, Dios. Dios no solamente se reservó en decir, te amo, los amo, sino Él lo puso en práctica. Ese es el amor ágape, el amor sacrificial, el amor que se practica, que no solamente es oral, que no solamente es intelectual, es el amor que se practica. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ese es amor sacrificial. Pero déjeme decirle que Satanás no se quedó conforme. Dice en el versículo 3, y eso es lo que me llama la atención, porque dije, bueno, si está hablando del amor de Dios, el amor sacrificial, el amor de Cristo, el amor divino, ¿por qué están esas palabras? Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, en el versículo 3, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. ¿Qué tiene que ver eso? Pues por una simple razón, que así como el reino de los cielos se distingue por un amor sacrificial, un amor ágape, un amor que siempre toma en cuenta al otro, Satanás también tiene su forma de amar. ¿Sí? Su forma de amar. ¿Y cómo se manifiesta? Con la lista de pecados que están aquí: fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aún se nombra entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. ¿Sabe por qué está esta lista de pecados? Porque todos estos pecados se enfocan en uno mismo. Y lo que me llama la atención es que son pecados de tipo sexual. Cuando dice palabras deshonestas, ni necedades, ni tronerías, todos esos que son pecados que se mencionan, que se hablan, tienen que referirse o se refieren a palabras en doble sentido. Y nosotros como mexicanos tenemos un estilo muy característico de hablar, que conocemos como el albur. ¿Recuerda usted? El albur. Pues es este tipo a lo que se refiere. Todo viéndolo con un aspecto sexual. La fornicación, un amor que solamente se beneficia, un amor eros, un amor erótico, donde solamente se obtiene la satisfacción de uno mismo. No toma en cuenta a los demás. Avaricia, es decir, solamente deseando más y más de lo que uno tiene. Pero todo en ese aspecto. Y así el apóstol Pablo contrasta, porque después dice la Escritura, en el versículo 6, que ya lo leímos, en el 11,
y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino que más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Otro contraste que el apóstol Pablo nos presenta: la necedad y la sabiduría. Y lo que está pidiendo el apóstol Pablo en este momento es que como hijos de Dios seamos sabios, andemos en sabiduría, tengamos el conocimiento de la verdad, y no como el mundo de la necedad, el mundo de la insensatez, que se caracteriza diciendo principalmente: no hay Dios. Eso es lo que dice el necio: no hay Dios. Y también la necedad se caracteriza por la falta de temor a Dios. El principio de la sabiduría, dice la Escritura en Proverbios capítulo 1, versículos 7 o 8, no me recuerdo, dice: es el temor a Dios. La sabiduría es el temor a Dios. Y esa es una característica de los ciudadanos del reino, vivir con sabiduría. Por eso dice el apóstol Pablo: ya no eres como eras antes, eres una nueva criatura. Eres ciudadano del cielo, eres sabio. El amor te debe de caracterizar. No eres un idólatra, no eres un fornicario, no eres un avaro, no eres esto y lo otro. Eso eras antes. Por lo tanto, tú tienes que ser lleno del Espíritu de Dios. Y ese es nuestro pasaje a estudiar. Después de este contexto, ese es nuestro pasaje a estudiar cuando dice: no os embriaguéis con vino. Y nuevamente acudo con la restricción del apóstol Pablo: no os embriaguéis con vino. Y no voy a meterme en el asunto polémico eterno de si una copa es pecado o no es pecado. No, ese no es mi punto ahora. Allá usted y Dios, sí, usted y Dios. Pero aquí la restricción es en este contexto: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Y cuando digo en este contexto es porque muchos de los hermanos de Éfeso habían salido, o Dios los había rescatado de estas religiones paganas donde se emborrachaban, donde usaban el vino o las borracheras para tener una conexión con Dios. Bueno, con sus dioses, porque no con Dios, porque nosotros no ocupamos eso para tener una conexión con Dios. Entonces es por eso que el apóstol Pablo dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino que dice: antes bien, ¿qué? Repitámoslo: sed llenos del Espíritu. ¿De cuál Espíritu? Santo, por supuesto, del Espíritu Santo. Que quede bien claro esto, porque si no después se van a llenar de otro espíritu. ¿Sí? Es el Espíritu Santo. Pero, ¿qué significa ser llenos del Espíritu Santo? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Qué es ser lleno del Espíritu Santo? Una palabra es controlado, pero vamos a ver, para poder entenderlo, qué es ser lleno, vamos a ver algunas cosas que no son la llenura del Espíritu Santo. Cosas que no son la llenura del Espíritu. Ponga mucha atención, porque probablemente tenemos un falso concepto de esta doctrina, y por tener un falso concepto de esta doctrina nos hace o nos incita a vivir de esa manera. Recuerde siempre que lo que a usted lo mueve, que lo que usted le lleva a hacer tales cosas es por lo que hay en su corazón. Es por lo que usted tiene en su corazón, es por lo que usted está lleno en su corazón. Si en su corazón hay mentira, hay maldad, ¿qué es lo que va a reflejar su exterior? Engaño y todas las cosas demás que se pueden nombrar. Pero dice la Escritura que si el corazón está lleno de la palabra de Dios, el exterior va a generar, ¿qué dice? Vida, amor, ¿sí? El fruto del Espíritu. Pero dice ahí, ¿cuáles son las cosas que no son la llenura del Espíritu Santo? Ser lleno del Espíritu Santo no es una experiencia dramática y esotérica en la que uno se siente de repente lleno de energía espiritual para entrar en un estado permanente de espiritualidad avanzada por un segundo acto de bendición divina subsecuente a la salvación. Espero que no haya ningún hermano aquí,
o primo, podemos decirle, ¿verdad? Pentecostal. Pero si usted cree que usted es lleno del Espíritu de Dios por haber hablado en lenguas, haber tenido una manifestación del Espíritu de Dios de esta manera, eso no es la llenura del Espíritu de Dios. No lo es, mi querido hermano. No lo es. Y si le engañaron con eso, pues está bien engañado, porque eso no manifiesta la llenura del Espíritu Santo. Eso no lo es. Ser llenos del Espíritu Santo no corresponde a simplemente tratar con estoicismo, hacer lo que Dios quiere que hagamos y con la bendición del Espíritu Santo. Eso no es decir, no se trata de yo esmerarme de sacrificar todos mis deseos carnales y hacer la voluntad de Dios. Eso no es. ¿Por qué no lo es? Porque no es un acto de la carne que cuenta con el sello de aprobación de Dios. Es decir, la obra o la llenura del Espíritu Santo no radica en nuestros propios esfuerzos. Escúchelo bien, no radica en nuestros propios esfuerzos. Otro punto de no ser lleno, no es lo mismo que ser poseídos o habitados por el Espíritu Santo, porque Él mora en cada creyente desde el momento de la salvación. Una persona que no tiene el Espíritu Santo no tiene a Cristo. Fíjense bien, hasta los creyentes inmaduros y mundanos de Corinto, Pablo les dijo, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, no es esto la llenura del Espíritu Santo. Otro punto, ser llenos del Espíritu Santo no corresponde a un proceso en el que se recibe su presencia y poder por grados o en dosis progresivas. Cada cristiano no solamente posee el Espíritu Santo, sino que le posee en toda su plenitud. Otro punto, la llenura del Espíritu Santo no es lo mismo que el bautismo del Espíritu Santo, porque todo creyente ha sido bautizado con el Espíritu cuando le ha recibido. Este milagro es una realidad espiritual, hablando del bautismo del Espíritu Santo, que ocurre en todo creyente, bien sea que se percate o no de ello. En el momento en el que se convierte el cristiano o la persona, este es colocado por Cristo, en el cuerpo de Cristo, por el Espíritu Santo. Y por último, la llenura no es lo mismo que ser sellados o asegurados por Él. Ese es un hecho ya realizado. En ninguna parte de las Escrituras se nos ordena o exhorta a los creyentes a mandarse o a dejarse habitar o bautizar o sellar por el Espíritu Santo. El único mandato que recibimos como creyentes es que ser llenos del Espíritu de Dios. Es ser llenos. Entonces, mi hermano, si usted pensaba, y hay otros puntos más en los que probablemente usted cree que es la llenura del Espíritu Santo, pero no lo es. Vamos a ver de una manera bíblica qué es la llenura del Espíritu Santo. Sed llenos, es un mandato, es algo imperativo. Literalmente dice, estén siendo llenos todo el tiempo. Se trata de un mandato que alude al concepto de continuidad consciente. Y fíjese bien, no es como cuando hemos llenado este vaso hasta el tope. Tampoco significa eso con agua. Porque si no, eso entonces diría, bueno, entonces ya estoy totalmente lleno del Espíritu Santo. Y eso no va a ser posible. No es como llenamos este vaso. Entonces, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Vamos a ver 3 aspectos. Primeramente, para que quede y vayamos adentrándonos sobre este punto. El aspecto continuo de ser llenos involucra una sumisión día tras día y momento tras momento al control del Espíritu. El aspecto pasivo nos indica que no es algo que hagamos, sino que permitimos que sea hecho en nosotros. El acto de llenar es por entero la obra del Espíritu mismo, pero Él obra únicamente a través de nuestra sumisión voluntaria. ¿Lo nota? Y por último, el aspecto presente del mandato indica que no podemos apoyarnos en estados de llenura en el pasado ni llenura del futuro, sino que solo podemos vivir en la llenura del presente. ¿Qué significa esto?
¿Cuál es la marca distintiva de una buena relación matrimonial? ¿Qué significa esto? Que no solo es el amor y la devoción que la esposa y la esposa han tenido en el pasado, por muy significativo y hermoso que este haya sido, o que este haya podido ser, pero tampoco es el amor o la devoción que puedan tener en el futuro. Entonces, ¿cuál es la fortaleza o qué es lo significativo? Es lo que es el amor y la devoción que tienen el uno al otro en este momento. ¿Se nota la diferencia? Eso es lo que pasa con nosotros en cuanto a la llenura del Espíritu Santo. Y vamos a ver qué es lo que denota llenura, ser lleno. Y vamos a emplear 3 figuras. Vamos a emplear primeramente la figura del viento que llena las velas de un barco. ¿Y qué es lo que pasa cuando el viento llena las velas del barco? Es guiado por el viento hacia donde el viento corre. ¿Se nota? Esa es la primera connotación de ser lleno. Cuando el viento que llena el velaje de una embarcación para su avance en el agua. Entonces, ser lleno del Espíritu Santo significa que podemos movernos y avanzar en la vida cristiana por intervención de Dios mismo, con la misma dinámica, fíjese bien, con la misma dinámica que el Espíritu Santo usó con los escritores de la Biblia. Porque ahí en 2 de Pedro 1:21 dice que el Espíritu Santo dirigió y gobernó o impulsó a los escritores para que ellos escribieran las palabras de la Escritura. Esa es de la misma manera en la que nosotros somos llenos del Espíritu Santo, guiados por el Espíritu Santo. Y también hay otra figura más. ¿Usted ha comido cecina seca? ¿Qué sabor tiene la cecina? Es salado, ¿verdad? Para que llegara a ese estado, ¿qué se tuvo que hacer? Se tuvo que, estando la carne fresca, se tuvo que impregnar, ¿no? Empapar o permear. Es decir, la sal tuvo que haber cubierto toda la carne. ¿Para qué? Para que le dé sazón y para que se pueda conservar. De igual manera, la llenura del Espíritu Santo quiere decir que el Espíritu Santo debe saturar a tal punto las vidas de nosotros que todo lo que ellos piensen, digan y hagan refleje su presencia divina. Porque si usted come un pedazo de cecina, sabe totalmente salado, ¿verdad? No hay una parte que no sepa a sal. Pues de la misma manera debemos ser nosotros llenos del Espíritu Santo. Todo pensamiento, toda palabra, toda conducta debe de reflejar la presencia divina. También tiene la connotación que hace un momento dijo nuestro hermano Fernando, la de control total. La persona que está llena de tristeza, ¿qué es lo que sucede con la persona que está llena de tristeza? Todo su ser está triste, ¿no? ¿Por qué está triste? Porque esa emoción dominó todo su ser, ¿o no? Por ejemplo, podemos ver a un deportista ahí que está corriendo triste. Eso no refleja el que esté corriendo, tristeza, ¿verdad? O por ejemplo, podemos ver a alguien que esté en una fiesta. Bueno, tal vez sí los hemos visto, ¿verdad? Pero tal vez no encaje mucho Pero alguien que esté alegre en una fiesta, verlo triste. O sea, voy a estar riendo, sonriendo, alegre, conviviendo con los demás hermanos, pero en mi corazón estoy triste. Pues no, ¿verdad? No, es algo ilógico. Entonces, ¿qué tiene la connotación de control total? Es alguien que está siendo controlado o dominado. Y creo que esta es la figura que más hemos aprendido cuando lo contrastamos, cuando dice la Escritura, no os embriaguéis con vino, ¿verdad? Porque una persona que está ebria, el vino ya tomó control de todas sus facultades, de todos sus sentidos. Y no, hombre, no le pasó a usted que una persona en su estado, ¿cómo se dice? Se me fue el término. Cuando no está borracho. Bueno, sobrio, exactamente, sobrio. Cuando está sobrio, es una persona, pero cuando se aventó ya unas copas, ¿cómo cambia? ¿Sí le ha tocado? No hay testimonios, no queremos testimonios. Muy bien. Entonces, eso es lo que connota la llenura del Espíritu Santo. Vemos la obra controlada del Espíritu Santo en la vida del Señor Jesús, mientras estuvo ministrando en la carne. Dice ahí en Mateo 4:1,
lo voy a leer solamente algunas frases. Dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Pero también en Lucas, en el capítulo 1, versículo 12, aprendemos que el estar lleno del Espíritu Santo fue lo que le preparó para ser llevado por el Espíritu al desierto. No es que Jesús se resistiera o tuviera que ser incitado para actuar, porque, no se tuvo que hacer eso, sino que porque Él fue llevado y fue guiado por el Espíritu al desierto para ser tentado, porque Él lo externó desde un principio. ¿Cuál era su gozo de Él? Hacer la voluntad ¿de quién? De su Padre. Entonces, por eso Él era lleno del Espíritu, por eso Él fue llevado por el Espíritu y estuvo en esa tentación. Si usted nota, a lo largo de los 4 evangelios, el Señor Jesucristo pudo haber bien actuado, Él como persona siendo Dios, y sí lo hizo en algunas ocasiones, pero todas las veces, ¿a quién se sujetó? A su Padre. Y todos los milagros que Él hizo, los hizo en el poder ¿de quién? Del Espíritu de Dios. Esa es la manera en la que nosotros debemos de manifestar el ser llenos por el Espíritu de Dios. Fíjense, note, no es algo obligado, no es algo incitado, no es algo manipulable que se tiene que hacer. Traje un guante. El hermano Marcos ya también había traído un guante, pero voy a usar la misma ilustración, ¿sí? El cristiano que está lleno del Espíritu puede compararse con un guante. Yo les pregunto, ¿qué propósito tiene este guante? Protegerte, tiene un propósito, ¿sí? Trabajar y proteger, pero en sí mismo, ¿él puede cumplir ese propósito? Si lo dejo ahí, ¿va a cumplir su propósito? Tal vez la ilustración parezca muy tonta, pero si pudiéramos hacer un libro, lo que los pastores hacen para enseñar, cabría muy bien, sería la primera ilustración. Para que el guante pueda funcionar, tiene que ser lleno ¿por quién? Por la mano. La mano es la que tiene la voluntad. Entonces, ahora sí, el guante puede moverse a voluntad ¿de quién? De la mano. ¿Se nota la ilustración? Nosotros somos este guante. En sí mismos, por sí mismos, no podemos hacer nada. No podemos movernos ni irnos de un lado a otro, sino que necesitamos ser llenos ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Incluso el guante sabe que el trabajo que él pueda realizar o la protección que él pueda dar a la mano no es por el mérito de él, o el crédito de él, es por el mérito ¿de quién? De la mano, del Espíritu de Dios. Entonces, el cristiano que está lleno del Espíritu de Dios es alguien que permite que el Espíritu Santo controle y gobierne todas las áreas de su vida. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Y una indicación o algo que siempre, y lo tengo bien presente, Dios va a cumplir su propósito con usted, sin usted y a pesar de usted. No se lo olvide. Por eso el apóstol Pablo dice, no seamos necios. O sea, no nos entreguemos nuevamente a la necedad. El Espíritu de Dios va a cumplir su propósito con usted, sin usted y a pesar de usted. Es por eso que me atrevo a decir, mis hermanos, que un hijo de Dios, si no está controlado por el Espíritu, si no está caminando en el Espíritu, está caminando en el pecado, en la carne. No hay otra, mis queridos hermanos. Si usted no está caminando en el Espíritu, no está siendo lleno del Espíritu, está caminando o estamos caminando en el pecado, en la carne. ¿Cuáles son los medios que Dios usa para ser llenos del Espíritu? Ser llenos del Espíritu Santo incluye la confesión de pecado, la rendición de la voluntad, del intelecto, del cuerpo, el tiempo, los talentos, las posesiones y los deseos. Requiere la muerte del egocentrismo y el aniquilamiento de la voluntad del yo. Cuando morimos a la egolatría, el Señor nos está llenando con su Espíritu. Y el primer punto que quiero que veamos qué significa ser llenos del Espíritu de manera más práctica es ser llenos de la palabra de Cristo. Ya en una ocasión lo había planteado de esta manera.
pero en Efesios capítulo 5, del 19 al 33, nos dice cuáles son los frutos de ser llenos del Espíritu. Pero déjeme decirle que esa lista que está ahí también está manifiesta o está escrita en otro lado. Y está en Colosenses capítulo 3, del 16 al 25. Vaya para allá, no lo vamos a leer, pero comparen los dos textos. Efesios capítulo 5, del 19 al 33 y Colosenses 3, del 16 al 25. Va a notar que ambas listas o ambos textos son similares. Son similares. Ahorita mientras yo estoy exponiendo, usted léalo y compárelo. Y en nuestro pasaje estudiar, que es en Efesios, está hablando de la llenura del Espíritu. Pero en el pasaje de Colosenses está hablando de ser llenos de la palabra de Cristo. Entonces, la deducción, la conclusión es muy simple y clara. ¿Qué significa ser llenos del Espíritu Santo? Significa, según el pasaje de Colosenses, significa también ¿qué? Es ser llenos de ¿qué? De la palabra de Cristo. ¿Y cuál es la palabra de Cristo? La Escritura, la Biblia, la palabra de Dios. ¿Sí está notando esa similitud entre esos pasajes? Y sencillamente consiste en tomar la palabra de Cristo y dejar que more en todo nuestro ser y sature nuestro corazón. Ser llenos del Espíritu de Dios es ser llenos de su palabra, y a medida que nos llenamos con la palabra de Dios, ella controla nuestros pensamientos y nuestra acción, y por medio de lo cual vamos a estar cada vez más bajo el control del Espíritu. Charles Spurgeon dijo: la sangre del cristiano debería tener una elevada concentración de bilirrubina, de modo que cuando se corte o sea herido, exude el plasma de las Escrituras. Entonces, ser lleno del Espíritu de Dios es ser lleno de la palabra de Cristo. Otro punto que podemos aludir y para entender qué es la llenura es vivir plenamente en la presencia de Cristo. Es vivir con una conciencia permanente en la presencia del Señor Jesucristo, como si estuviésemos de pie al lado suyo, y permitir que su mente domine nuestra vida. Es llenarnos con la palabra de Dios. Para esto, recuerdo un pasaje de la Escritura en los Evangelios, cuando el Señor Jesucristo llamó a los 12. Dice la Escritura que Él pasó toda la noche orando y después bajó y llamó a los 12. Y a estos les llamó un llamamiento especial. ¿Por qué? Porque estos tenían que vivir con Él, andar con Él. Y notemos cómo durante 3 años y medio aproximadamente estas 12 personas estuvieron día y noche con Él. Dejaron todo lo que tenían y estuvieron dispuestos a seguir al Maestro, a seguir a Jesús. Entonces, por lo tanto, ¿qué es lo que tenían que hacer los apóstoles o los discípulos? Tenían que dormir donde estaba Él, comer donde estaba Él y lo que Él comía, hablar como Él, pensar como Él. Pero ¿cómo se logró esto? Estando los discípulos día y noche con Él. ¿Por qué objetivo Jesucristo lo hizo así? Porque Jesucristo muchas veces les anunció que Él iba a morir. ¿Lo recuerdan? Que incluso Pedro le dijo que nada, no te acontezca nada de esto. Y en ese entonces estaba siendo usado por Satanás. Y ellos tenían que continuar esa misión a la cual Él había venido. No la de redención, sino de extender la grandeza del Evangelio, la palabra. ¿Cómo era posible esto? Solamente estando continuamente con Él. Y fíjense, lo que me llama la atención, a pesar de estar con el Maestro, con el Creador, con el Redentor, ellos no lo entendían con claridad la misión de Jesús. Lo podemos ver, que incluso cuando Jesús les hablaba sobre el reino, ¿qué es lo que unos de ellos deseaban? Tener un hueso dentro del reino, ¿no? Que hasta le llevaron a la mamá, ¿se acuerdan? Que para que ella les intercediera para que les diera un lugar en el reino. No lo entendían. Pero ojo, en Hechos capítulo 2 se dice que el Espíritu Santo vino y ¿qué pasó? Llenó. ¿A quiénes? A los discípulos. ¿Se nota? Y ahora sí,
un Pedro que vimos antes de la venida del Espíritu Santo, cuando estaba con el Señor Jesús, un Pedro impulsivo, un Pedro que tenía coraje, pero a la vez como que se echaba para atrás. Y él no deseaba que Jesucristo muriera. Incluso los apóstoles, cuando todos le dijeron a Jesús, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti, y así todos, cada uno le dijeron, pero al momento se acobardaron y dejaron solo a Jesús. Pero en este momento, cuando vino el Espíritu Santo, ya no están más acobardados. Al contrario, Pedro, ¿qué hizo ese primer día, ese primer momento, cuando fueron llenos del Espíritu de Dios todas aquellas personas? Él se levantó y proclamó, ¿qué? El Evangelio. ¿Y cuántas personas se convirtieron en ese momento? La Escritura dice que 3,000 personas. Entonces, nota la gran diferencia, la obra de Dios en esas personas, y es esa misma obra, mis queridos hermanos, que nosotros podemos tener, podemos hacer uso, ser llenos del Espíritu de Dios. Y otra característica de ser llenos del Espíritu Santo es andar en el Espíritu. Y esto consiste en andar bajo control del Espíritu, paso a paso, pensamiento a pensamiento, decisión a decisión, acto a acto. La vida llena del Espíritu rinde cada paso la guía del Espíritu de Dios. Y con este termino. Dice en Gálatas capítulo 5, del 16 al 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra ¿quién? Contra el deseo del Espíritu, y el del Espíritu es contra el de la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagan lo que quieren. Pero el apóstol Pablo también podía ver otra ley en sus miembros, y dice en Romanos 7:23, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. No pasemos por alto lo que el apóstol Pablo nos plantea en estos pasajes. Andar en el Espíritu, pero si no andas en el Espíritu, también es posible que andes en la carne. Pero hermanos, no debemos de dejar pasar que aún nuestra naturaleza pecaminosa, que está ahí refugiada en nuestro corazón, pero que nosotros estamos esperando que sea redimida, pero mientras está así, va a ser redimida, está ahí luchando contra nuestro espíritu, contra el Espíritu de Dios. Está ahí siempre incitándonos, llamándonos al pecado. Y es ahí donde radica nuestra voluntad. ¿A quién la vamos a llevar sujeta? ¿Hacia el Espíritu o hacia la naturaleza pecaminosa? Y es por eso la advertencia del apóstol Pablo: no satisfagáis los deseos de la carne, sino andad en el Espíritu, caminad en el Espíritu. Y si nosotros seguimos leyendo este capítulo de Gálatas, el caminar en el Espíritu es manifestar el fruto del Espíritu. ¿Se nota? Manifestar el fruto del Espíritu. Y nuevamente el apóstol Pablo en los últimos versículos dice que si uno no manifiesta el fruto del Espíritu, es probable que se manifiesten las obras de la carne. Y nosotros no debemos dejar desapercibido esta verdad. Necesitamos ser llenos del Espíritu, controlados por el Espíritu, andar en el Espíritu, ser guiados por el Espíritu. ¿Y sabe cuál es la muestra de que uno es lleno del Espíritu? Son los siguientes versículos. A partir del capítulo 19, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Alguien que es lleno del Espíritu siempre tiene esa alegría en su corazón, ese gozo de estar cantando, de estar alabando a Dios. Es algo interno, algo que emana de ese corazón. Y después también se manifiesta en un corazón lleno de gratitud, cuando dice la Escritura: dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Un corazón agradecido, un corazón que siempre está agradecido con Dios por lo que Él ha hecho en su vida. Y por tercer punto, de una muestra de ser lleno, es el sometimiento. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Y sigue la larga lista de cómo podemos sujetarnos tanto los esposos y las esposas. 3 características de la llenura del Espíritu Santo: alabanza, gratitud y sujeción. De manera práctica, eso es lo que enseña este versículo. ¿Cuál es la enseñanza principal de este pasaje? Es ser llenos
por el Espíritu de Dios, ser guiados, controlados por el Espíritu de Dios. Pero ojo, es de acuerdo a nuestra voluntad. Es de acuerdo a nuestra voluntad. Entonces, mi querido hermano, no me resta más que decirle y exhortarle a que nos dejemos controlar por el Espíritu de Dios. Llenémonos de su palabra y esta va a actuar. Amado Dios, de verdad, Padre, al acercarnos a tu palabra, al ir a ella, Señor, tú cumples tu promesa, donde en ella genera vida, genera esperanza, Señor, genera un cambio, genera una transformación. Al acudir a ella, Señor, podemos ver la gloria de nuestro Señor Jesucristo, esa gloria reflejada en las palabras del Evangelio, en la obra que Él realizó en la cruz. Y eso es suficiente para nosotros, Padre, para transformar nuestro corazón. Haznos entender esa gran verdad, Señor. Llévanos a llenarnos de tu palabra, a ya no estar más en la necedad de este mundo, a no ser más necios ni insensatos, a ya no exponer nuestros cuerpos y miembros al pecado, Señor, a ya no satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino realmente encontrar, Señor, en ti, en la persona de Cristo, el amor verdadero y ese descanso espiritual que tanto anhelan nuestras almas, Señor. Y tu palabra, Padre, es oportuna. Tu palabra es viva y eficaz. Es más cortante que toda espada de dos filos. Tu palabra nunca regresa vacía, Señor. Haznos entender esta profunda verdad y que esta palabra realmente, Señor, sature, impregne, empape todo nuestro corazón. Gracias, Señor, por este mensaje y por esta palabra. Esperando y deseando, Señor, que yo no haya compartido mi sabiduría, sino solamente haya expuesto tu palabra, Padre, y que pueda llegar a nuestros corazones. En el nombre de Jesús oramos y te lo pedimos. Amén.